Perfecto. Gracias, Henry. Y bueno, gracias a todos los que se sumaron una vez más, ¿no? para esta charla en el Camino de las Mil. Y bueno, como indica acá desde la pantalla, el tema de hoy es los sellos que bueno, fueron emitidos en los guetos de Varsovia y de Lodz durante la Segunda Guerra. Que bueno, por ahí es un tema que tal vez algunos conozcan, otros no tanto, pero bueno, tiene su interés, por supuesto, no solo filatélico, sino también histórico. Así que bueno, hoy vamos a repasar un poco sobre este tema. Bueno, y aquí pueden ver, acá puse a modo de ejemplo esta foto de cuando se empezaba a construir el muro que se requería justamente, ¿no? El gueto de Varsovia. Así que avancemos. Y este es el plan de la charla de hoy, bastante sencillo. Primero, bueno, un poco una introducción breve sobre, bueno, la invasión a Polonia, ya que estos dos guetos están allí en lo que antes era Polonia, luego se convirtió en gobierno general, una parte, uno de los guetos estuvo en una sección que se anexó a Alemania, así que bueno, vamos a hacer una breve introducción de la invasión de Polonia y el resto es bien simple para cada uno de los guetos. Primero el de Varsovia. También voy a hacer una pequeña introducción sobre el gueto en sí. Y luego vamos a ver cómo se trataba el correo allí en el gueto. Y luego los sellos en cuestión que se emitieron el mismo. Y finalmente, exactamente el mismo esquema, pero para el otro gueto, el de Lodz, con una breve introducción al mismo y también un repaso de cómo era el correo allí y los sellos que se emitieron en ese mismo campo. Así que ese es el plan de hoy y empecemos. Como dije, primero una breve intro de la invasión a Polonia, ya que es lo que da pie a esto de los guetos allí. Y bueno, como posiblemente ya sepan, el 31 de agosto, ¿no? del 39, Alfred Naujoks, que entre paréntesis le comento, esta persona es la misma que hablé la semana pasada que se encargó de la falsificación de billetes en el campo de Sachsenhausen. Bueno, es la misma persona. Alfred Naujoks era un miembro de las SS y con un equipo bajo las órdenes de Reinhard Heydrich y de Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, fueron vestidos con uniformes polacos, se apoderaron de la estación de radio en Gajbitz, hoy Gliwice, en Polonia, y emitieron un mensaje anti-alemán en polaco. Además, digamos, para acompañar a este acto, ahí, digamos, ese, bueno, maldito acto que disparó la guerra, estas personas, bueno, también asesinaron a un ciudadano de Silesia, que era conocido justamente por simpatizar con los polacos, y dejaron su cuerpo en la escena para que pareciera que había sido asesinado durante el ataque a la radio. Y bueno, todo esto fue lo que orquestaron los alemanes para fabricarse la excusa e invadir Polonia, ¿no? Al día siguiente, el 1 de septiembre. Y que, como ya saben, esto fue lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, fue todo orquestado por Alemania. Y bueno, Polonia, lamentablemente, bueno, cayó bastante rápido, no pudo hacer mucho contra las famosas Blitzkrieg alemanas, la guerra relámpago. ¿Y qué pasó? Una vez que Alemania, bueno, se impuso en Polonia, la invadió, se encontraron con que de repente, bueno, tenían alrededor de 3 millones de judíos en sus manos ahora. Y, por supuesto, esto para los nazis representaba un problema, ya que ellos querían, ¿no? Todas estas tierras libres de judíos. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí fue que nació el tema de los guetos, porque a raíz de esto, poco después de la invasión de Polonia, comenzaron a apartarse a los judíos en muchas ciudades polacas, en algunos sectores de la población que en general ya eran barrios mayormente judíos, y empezaron a cercar a todos los judíos en estas áreas, y bueno, recluyéndolos ahí. Luego, más allá de solo meterlos en esas áreas de las ciudades, las rodearon con muros y vallas con alambres de púas y todo para, bueno, hacer más efectivo el encerramiento. Y aquí a la derecha pueden ver, bueno, un mapa, ¿no? de los distintos guetos que se establecieron allí en Polonia.
Y el primero de ellos fue el más temprano, el 8 de octubre, en Piotrków, y el siguiente en Radomsko, el 20 de diciembre. Y el primero de gran tamaño, de los importantes, fue el de justamente uno de los que vamos a ver hoy, el de Lodz, que se inauguró en febrero de 1940. Fue el segundo más grande en tamaño y en cantidad de gente, luego del de Varsovia justamente. Y acá pueden ver, marqué en el mapa justamente, bueno, dónde están los dos que vamos a ver hoy. El de Varsovia, que quedó en lo que fue luego el gobierno general de Polonia, creado por los ocupantes nazis, mientras que el de Lodz, que ven aquí más abajo a la izquierda, quedó en una parte de la ex Polonia que se anexó a Alemania, creando un nuevo distrito llamado Bartland. Y bueno, Lodz cayó en esa área que ahora era terreno alemán, básicamente. Y Varsovia quedó en Polonia. Así que, bueno, eso en cuanto a la introducción breve de, bueno, lo que dio comienzo a todo esto, que fue la invasión de Polonia. Así que ahora pasemos al primero de los guetos que vamos a ver hoy, que es el de Varsovia. Y bueno, este tuvo lugar, se empezó a constituir a mediados de octubre del 39, digamos, poco después de la invasión, que empezó en septiembre, terminó hacia fines de septiembre, y ya a mediados de octubre estableció en el gueto y crearon allí en Varsovia un consejo judío, o Judenrat en alemán, que era un comité de 24 personas que eran las encargadas, ¿no?, de digamos, responder ante la administración alemana y llevar a cabo sus órdenes para bueno, todos los habitantes del gueto. Y bueno, la cabeza de este consejo judío, en el caso de Varsovia, fue Adam Cherniakov. Y en el caso del lado alemán, el gobernador establecido fue Ludwig Fischer. Y bueno, bajo sus órdenes, en este nuevo distrito de Varsovia, en abril del 40 comenzó a construirse el muro alrededor del área que era de un área que ya de antemano era predominantemente habitada por judíos, y ahora, bueno, solo por judíos. No dejaron a quienes ya vivían ahí y movieron a otros judíos de otras áreas de Varsovia, todos hacia ese lugar. Como se vio en la foto inicial de la primera slide, que estaban construyendo el muro, bueno, esto empezó en abril del 40. Y finalmente, el 16 de octubre del 40, quien fuera el gobernador general de Polonia, Hans Frank, finalmente anunció el establecimiento del gueto. Así que se había empezado previamente, bueno, con la reclusión, a empezar a meter a toda la gente allí, la construcción del muro, y bueno, finalmente se dio por finalizado y comenzado el gueto en octubre del 40. Y para que tengan una idea del volumen de gente, llegó a albergar en su pico alrededor de 460.000 judíos en un área de tan solo 3,4 kilómetros cuadrados. Así que imagínense lo que es esa cantidad de gente en ese espacio ridículo, mínimo. Se daba, bueno, en todos los hogares, departamentos, se daba que había 9, 10 personas viviendo por habitaciones, por cosa, porque era un hacinamiento absoluto de entre tanta gente en un espacio ridículamente pequeño. Y bueno, de más está decir que sobrevivían como podían, bueno, había racionamiento, y bueno, la disponibilidad de comida era paupérrima, poca, baja calidad, y bueno, el trabajo era duro, y bueno, ya saben cómo fueron las duras vidas en los guetos. Y así como mencionamos antes que, bueno, se fueron rodeando, ¿no?, la ciudad, perdón, el gueto con los muros y todo, también los límites del gueto fueron cambiando y su área se fue reduciendo aún más a medida que la población, bueno, se reducía lamentablemente por las muertes por enfermedades, por hambre y por supuesto las ejecuciones. Sí, bueno, esto como dentro del gueto Varsovia. Y otro hecho importante y bueno, tristemente célebre también,
pero que por un lado también marcó un hito ahí de coraje en cuanto a la resistencia, fue el levantamiento de Varsovia. ¿Qué pasó esto? Cuando más o menos a mediados de 1942, en el verano, empezó a darse una deportación masiva de habitantes del gueto, de judíos del gueto, hacia el campo de concentración de Treblinka para su exterminio. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los que quedaron en el campo, en el gueto, perdón, empezaron a, bueno, construirse búnkers subterráneos, en lugares escondidos, a contrabandear armas y explosivos dentro del gueto, y de esa manera empezaron, bueno, a armar unos grupos de resistencia. Y el primer levantamiento se dio finalmente el 19 de abril del 43, donde, bueno, en un momento cuando entraron las columnas de alemanes para continuar con las deportaciones, para buscar más gente para deportarla, bueno, estos grupos de resistencia los emboscaron y los atacaron, y bueno, los alemanes sufrieron algunas bajas inicialmente y debieron retirarse por lo menos en ese ataque inicial. Y bueno, el comandante inicial a cargo de esto, el alemán, que era von Sammern-Frankener, fue removido de su cargo por Himmler por considerar, ¿no?, esto un fracaso, ¿no?, una vergüenza que hubieran sido repelidos, ¿no?, por los habitantes del gueto. Y inmediatamente se designó un nuevo comandante, que fue Jürgen Stroop, que entró al día siguiente de forma inmediata al gueto y ordenó la destrucción sistemática del mismo bloque por bloque, y terminó con su cometido el 16 de mayo. Aquí a la derecha pueden ver una foto del momento de cómo estaban ardiendo, ¿no?, los edificios, las calles de Varsovia durante este momento cuando los alemanes entraban a arrasar, ¿no?, en represalia de ese primer ataque de la resistencia. Bueno, ya pueden ver acá la foto, bueno, el caos y total ardiendo, todas las calles llenas de humo, los edificios ardiendo. Y bueno, este nuevo comandante, Strop, reportó que al menos 56.065 judíos fueron asesinados o capturados en este segundo ataque en represalia, ¿no?, de los alemanes. Y para que se den una idea, así quedó Varsovia luego de esta represalia alemana. Como ven, casi nada de pie, unas meras estructuras burdas, y lo demás, fíjense que son pilas de polvo, pero ni siquiera quedaron escombros grandes. Así que, vamos, totalmente asolada Varsovia por esta respuesta agresiva de los alemanes. Así que, bueno, quería hacer esta introducción tanto del gueto como de este evento importante del levantamiento. Y bueno, más allá bueno, del desastroso final, lamentablemente, sí marcó un hito el levantamiento como decía antes, bueno, en cuanto al coraje, el coraje y la resistencia, ¿no? Fue el primer levantamiento así de esta importancia de los judíos contra los alemanes. Y bueno, aunque obviamente y tristemente perdieron, fueron aplastados por los alemanes, sí contagió a otros, ¿no?, esto de la resistencia, e inspiró a otra gente a levantarse, ¿no?, contra el yugo alemán. Así que bueno, eso en cuanto a la intro. Y pasemos ahora al siguiente aspecto, que es, bueno, cómo se manejaba el correo aquí en el gueto de Varsovia. Y bueno, también al principio mencionaba que los alemanes habían constituido un consejo judío, que era quienes se encargaban, bueno, de todo dentro del gueto, de aspectos administrativos, de transmitir las órdenes de los alemanes, también de otras cosas como, bueno, elegir a la gente a ser deportada y cosas así más terribles. Y entre todas sus atribuciones estaba también el manejo del correo, no solo dentro del gueto en sí, sino también entrante y saliente del gueto. Estaba a cargo del Judenrat, el Consejo Judío, y en el caso de Varsovia también había 8 buzones amarillos que estaban a lo largo de las paredes que habían construido rodeando al gueto,
Y allí era, bueno, como cualquier buzón, ¿no? Donde se recolectaba y entregaban la correspondencia y luego eso se entregaba a las autoridades postales alemanas a la mañana siguiente, que ellos, bueno, eran luego quienes daban curso a lo que debía, a lo que iba dirigido fuera del gueto. Estos trabajadores postales del gueto tenían un pequeño sueldo, digamos, que se les pagaba cobrando un recargo sobre la tarifa normal de los envíos. Eran de, bueno, 10 grossi por impresos, 20 por cartas y paquetes y 30 por cartas y paquetes al exterior o cartas certificadas. Y bueno, también este correo tenía algunas pequeñas marcas que aplicaba indicando que dicha correspondencia pasó por el Judenrat, ¿no? Por el Consejo Judío, antes de ser despachada a donde correspondiera, dentro del gueto, afuera del gueto, etcétera. Y acá tenemos un ejemplo de una carta, o perdón, una tarjeta enviada por, o bueno, un habitante dentro del gueto de Varsovia hacia una mujer en Ginebra, en Suiza, acá el 30 de septiembre del 41. Y pueden ver que aquí en la esquina superior izquierda, que es lo que amplía acá a la derecha, tiene la marca del Judenrat Warschau, ¿no? Que es Varsovia en alemán. Es decir, ellos tomaron la correspondencia, tenían disponibilidad de estos enteros que eran del gobierno general de Polonia, entonces, bueno, y le ponían su marca. Y bueno, así salió esta tarjeta, usando los enteros del gobierno general de Polonia recién establecido, pasó por la censura alemana y fue hacia Ginebra. Y acá tenemos al inverso, un correo entrante al gueto, que salió de, digamos, de un área, de otra área de Varsovia, fuera del gueto, hacia el gueto. Y en este caso tiene esta marca rectangular que ven aquí aplicada, que es como la recepción en la oficina postal del gueto, que es esta que mostré, que amplió acá a la derecha, que tiene estas RZWW, que son las siglas de Rada, Sidbala, W, Basiewicz. Si alguien sabe polaco, discúlpeme, yo no sé cómo pronunciarlo, pero bueno. Esto en polaco significa el Consejo Judío de Varsovia. En el medio tenía la fecha y abajo SPDZ, que es esto, Skladnica, Pocztowa, Sielnicy, Sidowkia, como sea que se pronuncie, de vuelta, disculpe mi ausencia de polaco. Y esto de abajo significaba justamente oficina postal del distrito judío. Así que bueno, en este caso es, como dije, correo entrante y le ponían esta marca de recepción. Y además tiene esta lineal aquí que se ve un poco menos clara, violeta, que amplía acá a la derecha también, que eso en realidad indicaba de entrega gratuita. No, libre deporte, no se cobra ningún extra por la entrega. Así bueno, ya vemos el correo entrante y saliente del gueto. Y ahora vamos a ver justamente lo que fueron los sellos emitidos para el gueto de Varsovia. Y acá hay que hacer una diferencia porque en otros guetos se permitió, por ejemplo, la creación de una moneda propia y sellos para el gueto, como vamos a ver luego en Lodz, pero en el caso de Varsovia, pese a que hubo varios repetidos, ¿no? De este Judenrat del Consejo Judío, para implementarlo, las autoridades alemanas lo denegaron una y otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Hubo ensayos ilegales, digamos, clandestinos, para preparar unos sellos para ser usados dentro de los confines del gueto, es decir, solo para correspondencia dentro de las paredes del gueto. Pero bueno, se hicieron algunos ensayos, algunos sellos, pero finalmente nunca fueron emitidos y usados. Y sobre este caso, estos sellos en particular, también hubo opiniones divididas, hubo gente que consideraba que no, que eran falsos, que habían sido posguerra, ya que había algunos supervivientes del gueto que no recordaban haberlos visto o usado. Pero sin embargo, luego aparecieron otros relatos de supervivientes del gueto que sí mencionaron haber escuchado de este movimiento clandestino para la creación de estos sellos y su uso dentro del gueto, ¿no? Así que bueno, ese es el contexto de los sellos.
Y aquí los tienen, son estos seis, estos valores que no se llegaron a circular, no llegaron a usarse, y tienen estos con las mismas siglas que mencionaba antes, ¿no? Del Consejo Judío de Varsovia y de la oficina postal de la misma, y bueno, todos con esas siglas, con la estrella de David y los faciales de 5 a 50, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 50. Y bueno, y la de 50 es la única que tiene alguna imagen un poco más elaborada, ¿no? Con, bueno, todas aquí las estrellas de David detrás del alambrado, como de alguna manera emulando, ¿no? A los habitantes que estaban allí, y fuera estas SS con una llama, una lanza, bien no sé qué es, por fuera, como bueno, cuidando de afuera, ¿no? Bastante simbólico de la situación real de la gente. Pero bueno, como es que se imprimieron algunas muestras, estos valores, pero nunca llegaron a usarse. Así que bueno, se conocen muy pocas series que han sobrevivido. Y acá pongo esto que es interesante porque bueno, es un certificado, ¿no? de autenticidad de una de estas series, bastante viejo, del 69, donde esta persona es interesante porque el descuartizador, que fue esta persona, Ferdinand Wallner, era también justamente un superviviente del gueto. Es decir, no era un expertizador cualquiera, o sea, tenía sus conocimientos filatélicos, tenía muchas cosas, pero además acá vino la aportación importante de él, sino que él sí confirmó que hubo un correo clandestino para hacer esto. Entonces, bueno, fue importante, digamos, el testimonio de esta persona que dio veracidad, ¿no? a estos sellos. Y aquí, bueno, justamente encontré uno de los certificados emitidos por él, donde, bueno, él menciona que estos ensayos son muy raros, que solamente vio uno antes de este que le mandaron a expertizar. Y bueno, menciona esto, ¿no? De que hubo una oficina ahí en the Underground, ¿no? en clandestina, ¿no? Que se encargó de esto. Así que bueno, esta es la historia de estos sellos del gueto de Varsovia. Son muy, muy raros. No recuerdo el número exacto de series que se conocen, pero son muy pocas. Y como ya mencionaba en la charla anterior, estas cosas siempre, siempre, siempre certificadas. Si buscan en eBay pueden encontrar algunos, pero ya algunos a simple vista se ven, parecen impresos hace 10 minutos en una impresora a color. O sea, algunos son muy burdos, así que son muy fáciles de notar. Otros, como siempre, hay otros que son un poco más engañosos y difíciles de discernir. Por eso siempre es importante no certificar. Porque fíjense, bueno, como la producción de los mismos fue bastante precaria, con papel burdo, impresión burda, no hubo gente que los replicó, y no, si y contenía algún errorcito o algo, no era muy difícil de notar, o hasta uno podía sospechar que era normal dado las pobres condiciones de impresión que tenían. Así que bueno, siempre he certificado estas cosas. Y bueno, acá terminamos con el gueto de Varsovia. Y vamos ahora al gueto de Lodz, que luego se fue nombrado Litzmannstadt, ahora vamos a ver. Y como mencionaba al principio, este gueto de Lodz, a diferencia del de Varsovia, que quedó en el territorio del gobierno general de Polonia, este gueto de Lodz quedó en el nuevo distrito de Bartland, como mencionaba antes, que fue, bueno, una gran región de lo que antes era Polonia, que fue completamente anexado a Alemania. Este se estableció en febrero del 40 y fue rebautizado la ciudad de Lodz como Litzmannstadt en honor a Karl Litzmann, que fue un general alemán que dirigió las tropas en la misma zona en la Primera Guerra. Recuerden que también en la Primera Guerra Alemania invadió Polonia, también crearon el gobierno general de Polonia en la Primera Guerra. Y bueno, en honor a esta persona que participó ahí en ese primer ataque en la Primera Guerra, nombraron ahora la ciudad por él. Y fue el segundo gueto más grande, luego del de Varsovia, que acabamos de ver, llegando a albergar casi 164.000 personas al inicio.
Y luego, bueno, también fue recibiendo, como pasó en otros guetos, recibió alrededor de 50.000 personas más que provenían, bueno, de otros pueblos cercanos y de otras zonas ocupadas. Y aquí también, como pasó con el de Varsovia, se creó el Judenrat, ¿no? Este consejo judío, que era quien respondía a la administración alemana y ponía en ejecución sus órdenes, ¿no? Y en este caso quedó a cargo de Chaim Rumkowski, que ahora vamos a ver también en detalle quién fue, porque también tiene su relevancia en la parte filatélica. Acá, simplemente a modo de ilustrar, una foto de, bueno, un momento en que ya se estaban reubicando a muchos judíos allí en el gueto de Lodz, esto alrededor de marzo de 1940. Y como mencionara recién, la persona que estuvo a cargo, ¿no?, en la cabeza del Judenrat en el gueto de Lodz fue esta persona, Chaim Rumkowski, que bueno, fue el designado por la administración alemana, y del lado alemán el gobernador era Hans Wiebow, ¿no? Otro miembro de la CSS, que aquí a la derecha pueden verlos a ambos, ¿no? El administrador alemán y el judío dentro del gueto. Y esta persona, Karen Rumkowski, es tristemente famosa y no de la mejor manera, porque, digamos, también fue la persona, bueno, en ese momento que tuvo mayor poder allí en el gueto, ¿no? Que siguiendo las órdenes de los alemanes, y también tuvo sus abusos de poder. Hizo también un enorme hincapié en el gueto con un esfuerzo de industrializarlo y hacerlo productivo, creyendo, ¿no?, que de esa manera, volviéndose útil a los alemanes, eso les ayudaría a sobrevivir, ¿no? Así que bueno, hubo mucha presión, mucho empuje de esta persona para industrializar el gueto, y de hecho lo lograron, porque gracias a eso sobrevivieron hasta mediados del 44. Pero también cometió sus deslices, sus injusticias. También usó su poder, ¿no?, para confiscar algunas propiedades y negocios que estaban en manos de judíos en el gueto. Pero lo peor de todo llegó cuando comenzaron, ¿no?, las deportaciones masivas en el verano del 42, en este caso hacia el campo de exterminio de Cherno. Y esta persona, Ken Rutkowski, que colaboró en juntar alrededor de 20.000 niños y ancianos para ser enviados al campo para su exterminio. Aquí no lo puse, pero ha quedado registrado un discurso que él dio en ese momento para convencer a la gente de que entregaran a sus niños más pequeños y a los ancianos para ser deportados, ¿no?, y a los campos de exterminio. Y tristemente esto se llevó a cabo. Es decir, entonces, y eso es algo que por supuesto los habitantes no le perdonaron nunca. ¿Y qué pasó? Finalmente, en agosto del 44, esta persona, Chaim Rumkowski, fue deportado él mismo a Auschwitz, y allí fue matado a golpes por otros prisioneros judíos que sabían quién era, qué había hecho, no se lo perdonaron y bueno, lo mataron a golpes allí al poco de llegar a Auschwitz. Así que bueno, esta fue la persona que fue la cabeza del gueto de Lodz durante casi toda la guerra. Pasemos ahora, como vimos con Varsovia, al correo en este gueto. Y aquí también el manejo de la correspondencia, el manejo de la oficina postal, también caía en manos del Judenrat, ¿no?, del Consejo Judío, y estuvo un poco más organizado que el de Varsovia, e incluso hasta tenían material membretado, tarjetas oficiales del Judenrat, contaban también con buzones propios como tenía Varsovia. Y en este caso también, hasta marzo del 44 al menos, utilizaron los sellos y papelería postal alemanas, ya que, como mencionaba al principio, Lodz quedaba dentro de este distrito que se anexó a Alemania, así que era básicamente territorio alemán, por eso usaban, no el material postal propio de Alemania. Y aquí también hubo momentos de restricciones donde se cortó el envío y recibimiento de correspondencia. Por ejemplo, hubo 2 meses y medio en junio del 40 donde se podía recibir correspondencia, pero no enviar.
y luego sucedió algo parecido a comienzo del 42, cuando justamente cuando estaban empezando las deportaciones, ¿no?, a los campos de exterminio. Y aquí pueden ver en esta foto justamente, ¿no?, un habitante del gueto dejando su correspondencia en uno de los buzones justamente colocados para ese fin. Ven que el buzón allí en la pared dice Briefkasten für Judenpost, es decir, este buzón para correo judío, puesto allí. Y acá tenemos algunos ejemplos de el correo desde el desde el gueto de Lodz. Y esto es un impreso enviado justamente por Chaim Rubkowski, ¿no?, la cabeza del gueto, hacia Frankfurt, con un detalle, ¿no?, dirigido hacia un tal Alfred Israel Delheim, y detallándole al dorso que, bueno, había un pariente suyo internado allí en el gueto, pone su dirección y dice que se encuentra saludable y le pide además si, bueno, si le puede enviar dinero a esta persona. Así que bueno, aquí pueden ver un envío enviado desde el Consejo Judío, acá confirmado por Chaim Rumkowski, y al frente pueden ver el remitente, bueno, el mayor, ¿no?, el más anciano de los judíos, Littmanstadt, el nombre alemán de Lodz, y bueno, un envío del gueto. Este también es una otra carta, una tarjeta, perdón, enviada desde el gueto, o intentada enviar en realidad, hacia otra ciudad alemana llamada Reppen, cerca de Frankfurt. Y en este caso no salió, no circuló, porque, bueno, aquí lamentablemente no tiene el dorso, pero la marca esta no deja dudas, dice que está prohibido, ¿no?, escribir, ¿no?, en hebreo o en yiddish. Entonces, el remitente este ha debido escribir al dorso en yiddish o en hebreo o algo que está prohibido, entonces esta carta se retuvo y no salió, por eso no está cancelado el sello. Digamos, esto se ve bastante a veces con esta marca de que está del prohibido estos idiomas. Yo me conseguí una, son bastante complicadas de conseguir algunas, yo me conseguí una de estas hace unos años y a veces se encuentra con otras marcas que dicen simplemente contenido prohibido. Acá hay otra, que en este caso dirigida hacia el gueto, correo entrante, que parte también de un área rural cerca de Reppen, en Alemania. El área rural nos damos cuenta por este tipo de marcas rectangulares que son típicas de ahí de tafetas rurales, que dice Pinot über Reppen, que estas correos rurales lo que hacían, bueno, podían tomar, recibir correspondencia, pero luego la llevaban al correo principal más cercano, en este caso de Repen, que era quien matasellaba y despachaba la correspondencia. Por eso tiene la marca rural y además la marca de Repen, que fue desde donde se despachó. Está dirigida al gueto, dice Litzmannstadt, gueto, y dirigida siempre, muchas van dirigidas directamente al Consejo, al Consejo Judío. Y en este caso, bueno, además le pusieron esta marca que dice Frei von Zuschlag-Gebühr, o sea, como libre de recargos. Pero sin embargo, acá esto tengo que ir investigando porque no me queda muy claro qué es lo que le cobraron aquí con esta etiqueta, que es una etiqueta de entrega agregada con el membrete acá de la oficina postal de la administración del gueto, con, bueno, los datos de la persona dirigida. Y acá tiene tres marcos con 20 cobrados, que eso es lo que no me queda del todo claro qué es lo que se cobró, porque es un precio muy alto, digamos, en comparación, pensando que la tarjeta postal costaba 6 pfennig nada más, un recargo de 3,20 es muchísimo. Así que esto, bueno, es por seguir investigando bien qué fue puntualmente lo que se cobró aquí. Pero bueno, no deja de ser una linda pieza de correo entrante hacia el gueto. Y acá otro caso más, en este caso una tarjeta entrante desde Praga, ya en ese momento parte del protectorado de Bohemia y Moravia, enviada ahí en abril del 42, también dirigida a la administración del gueto
y tiene esta marca rectangular de recepción que dice literalmente, ¿no? Administración del gueto, Litzmannstadt, y la fecha de recepción 21 de abril del 42, 4 días después del despacho. Y también acá, pasando ahora a lo que fue, vamos a llegar ahora enseguida a los sellos de este gueto. Primero un paso previo, y acá hago la mención que, contrariamente a lo que vimos antes con Varsovia, donde se habían denegado a autorizar a emitir billetes, monedas o sellos, en el caso de Lodz sí se autorizó la emisión de billetes y monedas para uso dentro del gueto, que son, bueno, estos que ven abajo son unos ejemplos, ¿no? De monedas y billetes. Hay más monedas, hay más billetes, pero bueno, quería ilustrar con algunos. ¿Y a qué pasa? Algunos atribuyen esta aprobación más fácil, tanto de las monedas, billetes, como de los subsiguientes sellos, al comandante alemán que estaba a cargo de este gueto, que era Hans Bibow, que casualmente era filatelista y coleccionista de billetes. Así que bueno, podía venir un interés por allí. Y bueno, esto ya en mayo del 40, poco después de establecido el gueto, ya aparecieron las primeras monedas y billetes en circulación. Y ven que acá el billete también dice, bueno, el más anciano de los judíos en Litzmannstadt, vemos, todos son los detalles del gueto, y las monedas también dicen en Litzmannstadt. Pero bueno, no vinimos a ver billetes y monedas, sino que vinimos a ver sellos. Y en marzo del 44, ya bastante avanzada la guerra, se autorizó al Judenrat a emitir dos series de sellos para ser usados también, como en Varsovia, dentro del gueto solamente. Ya que hacia afuera se usaba, ¿no? El material postal alemán. En todos los casos, las series, esta que vemos aquí y la que vamos a ver luego a continuación, tienen siempre las mismas leyendas. Dice Judenpost, es decir, correo judío, y Litzmannstadt Ghetto, Ghetto de Litzmannstadt, que es, bueno, el nombre alemán, el nombre nuevo alemán que le dieron a Lodz. Y esta persona que vemos aquí en el medio del sello es justamente Runkowski, el que era, ¿no? el jefe, ¿no? La cabeza del gueto. Y así que bueno, están estos dos valores de 5 y 10, donde se muestra la efigie de Runkowski rodeado de trabajadores y unas maquinarias. Así que esta primera serie tiene estos dos valores litografiados, que se hizo ahí con una imprenta del gueto, donde emplearon algunos habitantes que tenían justamente, ¿no? conocimientos de litografía, de imprenta, de gráfica y todas esas habilidades no necesarias para este tipo de cosas. Sí, y todos estos casos fueron emitidos con un papel rayado que existen vertical y horizontal, y siempre en todos los casos es papel sin engomar. También de esa misma primera serie se conocen algunas pruebas de color, como estas que ven aquí, y también algunas pruebas en cartón, un papel más grueso y amarillento. Incluso del valor de 5 existen TEDVEG también, y bueno, en ninguno de los casos se conocen usados. Acá pueden ver estos dos de arriba a la izquierda, son pruebas de color de los sellos de 5 y 10 diferentes, ¿no? de estos que habíamos antes. Y de arriba a la derecha es una prueba en cartón, en papel de cartón, mucho más amarillento, diferente, ¿no? que el de 5 definitivo en este papel más blanco y fino. Y acá abajo, bueno, el Ted Batch que les mencionaba. Yo no he podido encontrar ni información ni imágenes de alguna plancha completa para ver cómo están armadas. Ahora vamos a ver otras planchas de otros sellos, así que yo supongo que pueden haber estado esto en planchas tal vez de 40 sellos con 20, ¿no? de cada lado, 20 en cada dirección, ¿no? Y acá estos justo se daban, ¿no? en la mitad de la plancha, ¿no? del el Ted Batch. Pero bueno, no he podido encontrar alguna imagen de alguna plancha completa de estos valores, ni algún comentario o artículo que mencione puntualmente cómo eran esas. Pero pasemos ahora a la segunda serie que se fabricó ahí en el gueto.
que es esta que ven aquí, y donde se suma un tercer valor facial. Inicialmente tenía valores de 5 y 10, ahora suman el de 20. Y bueno, el diseño es algo diferente, pero mantienen la misma leyenda de siempre. Judenpost y Liedmastadt Ghetto fueron diseñados por Pinkas Shar, un habitante ahí del gueto, con, bueno, como hablaba antes, con conocimientos de grabado e impresión. Y aquí, una vez más, muestran a Rumkowski rodeado, bueno, de los símbolos de, ahí de la industria del campo, que, como mencioné al principio, ayudaron y trataron de industrializar el campo lo más posible para, bueno, hacerse útiles a los alemanes y que con eso los perdonaran, ¿no? Así que ayudaron mucho, construyeron mucho material para la Wehrmacht, de armamento, de, bueno, pertrechos que necesitaban los ejércitos, ese tipo de cosas. Se fabricaron allí en el gueto. Pero ¿qué pasó? Tuvieron, tanto la serie anterior como esta, tuvieron muy corta vida, porque finalmente el 14 de marzo del 44, Hans Wiebow, el administrador alemán del gueto, finalmente prohibió que se siguieran imprimiendo y usando y confiscó los remanentes no vendidos. Aquí sí existen imágenes de las planchas de estos sellos, así que sabemos que por lo menos esta serie se emitió así en planchas de 5 por 4, ¿no? De 20 sellos cada una. Entonces, las planchas de los sellos anteriores tal vez hayan sido iguales de 4 por 5, y tal vez haya 3 columnas en un sentido y dos en otra, por eso el Ted Badge, o capaz que hayan sido planchas de 6 por 4 y había 3 columnas y 3 columnas, una invertida y la otra recta. Bueno, es difícil determinar. Ojalá en un momento aparezca o pueda encontrar una imagen de una plancha de las otras, de la primera serie, pero bueno, de momento existen solo de esta. También existen algunas series dentadas de esta misma segunda tirada, una segunda serie. Son mucho más raras e infrecuentes de ver. Y en un principio también se pensó que incluso que estas eran sellos falsos, adulterados, ¿no? Posguerra, tomando simplemente alguno de los no dentados originales y forzándoles ahí algún dentado. Pero luego se encontró material del gueto y también dentro de la colección de Hans Wiebow, el comandante alemán, que como dije era filatelista, y esta persona tenía dentados también. Así que bueno, luego se pudo comprobar que también algunos de estos dentados, bueno, efectivamente se hicieron en el gueto. Y de todas maneras, estos valores y todos los anteriores que vimos, como dije antes, dejaron de ser válidos a partir del 14 de marzo del 44, luego del decreto de Wiebow. En este caso de la segunda serie, además existen algunos diseños no adoptados, que son estos que ven aquí, que, bueno, como siempre tienen motivos similares, tienen siempre las mismas leyendas, Judenpost, Littmannstadt Ghetto y la siempre presente cara de la cabeza del gueto, ¿no? De Rumkowski. Así que bueno, aquí pueden ver varios diseños que nos aprobaron con distintos valores, 5, 10 y 20 Pfennig. Y acá abajo también los mismos valores, 5, 10, 10 y 20 en Setenand, en pareja, con colores y diseños que finalmente no se aceptaron, no se adoptaron. Y acá, volviendo a la corta posible uso que tuvieron, porque se autorizó su emisión a comienzo de marzo, y a mediados de marzo Vivo, el comandante, lo prohibió y se quedó con el remanente. Entonces, la ventana de tiempo en que pudieron haber sido usados legalmente era de un par de semanas nada más. Entonces, bueno, por mucho tiempo se pensó que no existían circulados efectivamente, pero luego, como mencionara, cuando apareció la colección de Hans Wiebow, el comandante alemán a cargo del gueto, aparecieron estas piezas. Acá, lamentablemente, la de la izquierda no tengo una mejor calidad, pero es una pieza enviada desde el Consejo Judío justo a Wiebow, ¿no? El comandante alemán, con uno de estos sellos dentado, así que acá va el dentado, que está enviado el 11 de marzo, es decir, 3 días antes de que se prohibiera su uso. Así que bueno, probablemente tenga una inspiración filatélica, ¿no? Ya que
Como dijimos, el comandante Vivo era filatelista, pero bueno, está matasellado usada en la ventana de tiempo, aunque técnicamente era válido antes que lo prohibieran. Y acá también de la derecha es una tira de tres vertical, también se recuperó de la colección de Hans Vivo, con bueno, una cancelación ahí de favor de una secretaría del gobierno, ¿no? De esta tira de tres. Obviamente, armado de favor, esto no tiene ninguna validez postal. Y con eso ahí cierro lo referente a los guetos y sus sellos. Es más breve la charla de hoy, pero creo que era interesante. Así que para cerrar, acá les dejo alguna bibliografía al respecto. Además, este decir que de esto hay una cantidad abismal de información, pero bueno, simplemente mencionarles acá unos libros sobre el gueto de Lodz, el levantamiento de Varsovia e incluso bueno, un pequeño catálogo filatélico donde aparecen, además de otras cosas como sello de personas desplazadas o correspondencia a campos de concentración, también aparecen sellos de los guetos como los que vimos hoy. Además de esto, bueno, acá les dejo algunos links también útiles con información tanto filatélica como histórica. Así que bueno, no los voy a repasar ahora, quedan ustedes luego si quieren explorarlos, pero bueno, hay para entretenerse. Y bueno, con esto termino. Les agradezco nuevamente su tiempo, su paciencia y bueno, ahora quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Gracias a todos. Gracias a ti, Fernando. Por nada. Muy, muy buena, Fer. Gracias. Ahí hay una mano en alto. Yuri, Buenas tardes. ¿Qué tal, Yuri? Oye, Fernando, mira, yo vi tu colección, me llamó la atención porque yo estoy en un problema similar con vos, con esa situación de las estampillas. Y que don Luis Fernando también hace días me metió en un problema con las tarifas y todavía sigo luchando con eso, hace 3, 4 meses. No sé si él estará por acá, pero me hizo una serie de preguntas y tengo meses de estar trabajando en esto. Mira, la primera, bueno, mi opinión, ¿verdad? Porque yo no soy experta en nada de Alemania. Bueno, mi primera impresión es que estos sellos judíos que fueron hechos por este Hans Gibbon me dan la impresión de que fueron fantasía porque en primer lugar, los disqueseros que aparecieron solo eran de Hans Vivo. Y si te ves, los que entraban al gueto venían de Alemania con contramarcas polacas, con sellos alemanes, o sea, contramarcados con sellos en símbolos alemanes. Eso, ¿va? Esa es Sí. una. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente eso es son estampillas o es algo como fantasía? Porque la otra situación que me llama la atención es porque como yo, vos sabés que yo sé un poquito de este tema, yo casi no veo del tema judaica, no veo tema de esto. Entonces para mí, por ejemplo, vi muchas postales que parece que iban de Polonia para, no, perdón, era de Alemania, de Varsovia, pero era un sello polaco contramarcado alemán. Y también vi una postal salida del gueto, pero con una viñeta polaca que para mí tiene sentido. Pero, ¿cuál fue realmente el sentido de sacar esas estampillas? Digámoslo hablando desde el punto de vista, porque generalmente, vaya, los nazis eran así, invadían Ucrania, ponían a Hitler, Ucrania es mía, y todo, entonces era una manera política de demostrar que están dominando, pero también de recoger plata, ¿va? Porque de eso se trata, ¿va? Entonces, por ejemplo, ¿por qué permitir que hubiera un comité judío que emitiera sellos y ese dinero con quién se quedaba? Yo pensé primero en el dinero. ¿Para dónde caía ese dinero? ¿Para el mentado alemán? ¿Quedaba para el Consejo Judío? ¿O hubo alguna ley en el correo? Porque los alemanes eran cosa seria. Yo creo que vos sabes más que yo. Esa reunión de Wannsee, ellos hasta para exterminar hacían reglas, son estrictos. Entonces me llama la atención ese vacío de esas estampillas que ni sabía que existían. Entonces no No, sé no, qué sí, puede sí, te explicar puedo respecto a explicar. eso. Sí, sí, sí. Por un lado, acá hay que separar algo. Por ejemplo, varias de las tarjetas postales que mostré salían de los guetos o entraban a los guetos. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que salía o entraba a los guetos, por ahí, bueno, pasaba siempre por correo alemán. Ujú, Por eso tenían marcas alemanas y todo. Es decir, entonces, el gueto, la administración del gueto se encargaba, digamos,
del tramo final. O sea, una vez que pasaba por el correo alemán, o sea, el correo entrante no, llegaba primero al correo alemán, luego se lo daban a la administración del gueto y ellos se encargaban de repartir a quien correspondiera al gueto. Y con la correspondencia saliente era igual. Los habitantes del gueto se lo daban al Consejo Judío, y después ellos se lo daban al correo alemán y allí se le daba curso. Entonces, el Consejo Judío, digamos, hacía como de intermediario. Entonces, ¿qué pasaba? En el caso del gueto de Varsovia, como estaba dentro de lo que era el área del gobierno general de Polonia, por eso usaba enteros con los sellos del gobierno general, porque era Ujú. lo válido en esa área. En el caso del gueto de Lodz, como estaba en un distrito que fue anexado a Alemania, usaba sellos y enteros normales del Reich alemán. Por eso uno usaba enteros de Polonia y otro usaba enteros alemanes. Este, ahora, ¿qué pasaba? El porqué entonces de estas estampillas, de estos sellos. En el caso de Lodz, los emitieron, bueno, intentaron emitir, ¿no? Como vimos, duraron 2 semanas y los prohibieron, ¿no? Lo quisieron usar para, como dije, era solo para correspondencia dentro del gueto, o sea, no era de un lugar a otro del gueto, nunca se podía usar esos sellos para correspondencia que saliera del gueto. Entonces, porque querían recaudar, digamos, de alguna manera, o sea, los empleados postales de gueto también tenían un salario. Entonces, en el caso de Varsovia se les cobraba un recargo, a lo que costaba el envío postal, se les cobraba un recargo, que era con lo que se les pagaba a los empleados postales. En el caso del gueto de Lodz, que emitieron estos últimos sellos que vimos, los del final, se usaba esa plata también para recaudar, entonces se le daba una parte para los empleados postales del gueto para pagarlo, pero también algo se quedaban los alemanes, digamos. Mucho de lo que recaudaban también se le daba al correo alemán. Pero de todas formas, como dije, bueno, se usaron 2 semanas y luego lo quitaron. Tal vez hasta lo dejó suceder el comandante por cuestiones filatélicas, porque como dije, era filatelista y de hecho se encontró su colección con material donde seguramente esas piezas que estaban ahí fueron armadas para él como filatelista, porque no había razón sino para armársela. Entonces era filatelista, se armó las piezas y se las quedó y punto, digamos, porque justamente el comandante era coleccionista. En el caso del gueto de Varsovia, quisieron emitir legalmente los sellos y moneda, no se los autorizó y quisieran hacerlo, ese esfuerzo clandestino, oculto, para de alguna manera también pagarse, conseguir mover dinero entre ellos ocultamente para la entrega de todo. Ahí tal vez haya que averiguar un poco más. Como digo, en ese caso de Varsovia, hay quienes dicen todavía o cuestionan su autenticidad. Hubo opiniones encontradas, supervivientes del gueto que dijeron que nunca habían escuchado sobre esos sellos ni los habían visto, pero otros sobrevivientes dijeron que habían escuchado de ese movimiento clandestino, todo para esa creación de correspondencia. Incluso yo mostré luego un certificado de autenticidad de una de esas series, que era justamente un expertizador que había sido sobreviviente del gueto de Varsovia y que él había confirmado que había escuchado de ese movimiento clandestino y todo, ¿no? Entonces que de alguna manera avalaba que efectivamente se habían creado esos sellos para ese uso clandestino, pero que también no vieron la luz. O sea, se imprimieron algunos, todo, pero no se llegaron a usar. Por encima, poco después, digamos, fue que, bueno, arrasaron Varsovia y todo, bueno, todo eso quedó en la nada, ¿no? Pero, como digo, los usados que sabían del de Lodz, sin duda alguna, digamos, de inspiración filatélica por el propio comandante del campo que era coleccionista, seguro. Y son, como digo, se conocen un puño de cartas, nada más, tampoco es que abundan. Después se conoce todo así en sellos sueltos nuevos. Existe algunos con algún matasello aplicado dudoso, pero lo que se ve la mayoría normalmente están nuevos. No sé si te respondí lo que me preguntaste, Sí, si me olvidé algo.
Sí, también otra consulta. ¿Y la tarifa que usaban en el gueto era la misma de Polonia o era otra? Bueno, hay que, Porque era como ahí si era otro país, porque si tenían otra tarifa era como otro paísito. O sea, así lo veo yo. sí, es decir, depende para qué. Ahí hago de vuelta. Si hablamos de correspondencia que salía del gueto a cualquier lugar o que venía del exterior de cualquier lugar hacia el gueto, esas tarifas, en el caso del de Varsovia, se tomaban las tarifas del gobierno general de Polonia. Es decir, entonces, por ejemplo, una tarjeta al exterior costaba 30 grossi, 30 grossi de estos, que era la tarifa normal de una tarjeta postal al exterior. Una carta costaba 24, una carta simple. Una carta doble costaba 48. El certificado costaba 60. Entonces, correspondencia que salía del gueto hacia, no sé, el Vimo mostró una Suiza o que fuera Alemania, lo que fuera, esas eran las tarifas. La de los sellos eran tarifas aparte que eran para uso ahí interno del campo, diferentes a esas de Polonia. Y en el caso del gueto de Lodz, el segundo que vimos, como estaba parte era suelo alemán, había sido anexado a Alemania, corrían las tarifas postales a Alemania. Entonces las tarifas que mostré, la tarjeta, por ejemplo, una tarjeta doméstica interna de Alemania costaba 6 Pfennig, una carta simple costaba 12, el certificado costaba 30 Pfennig, entonces una carta certificada eran 42 Pfennig, y si hubiera sido una tarjeta postal al exterior, desde el gueto de Lodz, hubiera costado 15 Pfennig, por ejemplo, o 25 Pfennig si hubiera sido una carta. Eso cuando salía de los bordes del gueto o entraba desde el exterior, digamos. Entonces corrían esas tarifas postales alemanas. Pero acá también los sellos emitidos, esos que tienen valores 5, 10 y 20, eran para uso interno solamente dentro del gueto y eran sus tarifas propias también que tenían. Eran esos, si no me falla memoria, creo que eran los 5 para una tarjeta, los 10 la carta, no, creo que era 5, perdón, 5 impreso, 10 la tarjeta y 20 la carta. Como la última carta esa que mostramos que seguramente armada, que estaba dirigida a Vivo, el comandante alemán, que estaba usada en uno de los sellos de 20. Pero, como digo, correspondencia dentro de cada uno de los guetos tenía esas tarifas propias con los sellos que crearon. Ahora, lo que salía del gueto se tenía que atener a las tarifas, en el de Varsovia, las tarifas del gobierno general, y en el de Lodz, a las tarifas generales alemanas. Sabes también, como opinión personal, a mí lo que me llamó la atención bastante eran esas marcas que ponían no escribir en hebreo o en judío. Yo Y creo que eso sí me llamó bastante. ¿Por qué? Porque serían como dos preguntas. ¿En Alemania ocupada era común eso, poner eso, o era solo ahí en los guetos? ¿Por qué te pregunto esto? Porque como yo estoy coleccionando la guerra del Donbass, hace un año Ucrania llegó a Suchava, que es la zona del sur de Rusia. Y ellos vinieron y están utilizando sellos rusos y ponían en ucraniano, territorio liberado por Ucrania. Y las mandaban desde Rusia con sellos rusos y llegaban aquí, pero en ucraniano venían esas leyendas. Entonces, la leyenda hace que el panamil sobre sea circulado porque salen los mataseos, pero lo que lo hace es la leyenda. Entonces, a mí eso fue lo que me llamó la atención, las leyendas que tienen tus tarjetas. Ahora, no, entonces, la pregunta sería, ¿la leyenda solo eran ahí en esos lugares como los guetos o eran todos los lugares ocupados por Alemania? no, bueno, por ejemplo, esa marca en particular de que no sé, está prohibido en hebreo y en yiddish, solamente la he visto aplicada en el gueto de Lodz. Imagínate, raro. La vi solo en ese campo. Pero, por ejemplo, en los campos de concentración, en todos, por ejemplo, había que escribir en alemán, Ujú. por regla. Si no sabías alemán, tenía que pedirle ayuda a alguien que te ayudara a escribir. Pero el reglamento, por ejemplo, en los campos de concentración, en todos, tenés que estar escrito en alemán, sí o sí. Después, por ejemplo, había excepciones. Por ejemplo, en los campos de prisioneros de guerra, como estaban regidos por otras cuestiones como no, el Tribunal de la Haya, otras cuestiones regladas, por ejemplo, ahí sí, en los campos de prisioneros de guerra, uno puede encontrar
cartas, tarjetas escritas en los idiomas del prisionero, escritas en belga, en polaco, en checo, en cualquier idioma, porque ahí sí no tenía esas restricciones porque, por, digamos, estas reglas, ¿no? de universales, ¿no? sobre el trato de los prisioneros de guerra, tenían que respetar ahí el idioma, entonces ahí sí, en los campos de prisioneros de guerra puedes encontrar escrito en cualquier idioma, francés, de todo. En los campos de concentración, solo alemán. Y en el caso particular este del gueto de Lodz, tal vez haya alguno que me olvide o que no haya visto, pero esa marca en particular de que solo que no se puede escribir en hebreo o en yiddish, la he visto solo en ese gueto. Pero lo más probable es que lo demás también se prohibiera. Por ejemplo, otra marca que existía simplemente decía contenido no permitido. Entonces, capaz que esa es más genérica, no menciona el idioma, pero capaz que se aplica en la misma situación, ¿no? Pero bueno, es una marca más ambigua. Buenísimo, Ferrero, estuvo buenísimo. Y Bueno, te hacía dale. este comentario porque yo vi una postal que la vendieron como $40.000, que traía un tranvía en Belgrado. No se permiten entrar animales judíos y se ve eso, claro, pero se vendió por eso, por Sí, la marca esa. $40.000. Entonces te digo que, sinceramente, muy bonito. Nunca había escuchado de este tema. O sea, yo he leído bastante, pero la verdad que sí. No, hay buenísimo, buenísimo, mucho para buenísimo. explorar de esto. Y con esto de los idiomas permitidos, no permitidos, ese tipo de cosas, hay mucho para explorar. Porque también, por ejemplo, a medida que los alemanes fueron invadiendo o anexando zonas, también, por ejemplo, en muchas ciudades de Polonia, como vimos el caso de Lodz, se germanizaron los nombres. Es decir, se eliminaron los nombres polacos y se pusieron sus equivalentes alemanes. Bien, Lo mismo pasó con muchas de las zonas de los bien. Sudetes y Correcto, Checoslovaquia, que se correcto, cambiaron los nombres originales checos y se pusieron los nombres alemanes, que eran nombres que ya se conocían de cuando esa parte era, por ejemplo, parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? No fue que inventaron los correcto, nombres, sino que simplemente reflotaron esos nombres. correcto. Así que hubo mucho de esas cuestiones de idiomáticas, ¿no? Con las ocupaciones, anexiones y todo. E incluso luego pasó, posguerra también lo sufrió Alemania, ¿no? Sovietización de algunas zonas. A la ciudad de Chemnitz la rebautizaron Karl Marx Stadt. O sea, eso, todos los bandos han hecho ese tipo de cosas en Eh, montones de guerras. Sí, Actualmente está ocurriendo eso. Ahorita, por ejemplo, en Ucrania, el Bob, el Bit, que era en polaco, hoy le dicen Lemberg. Y podemos decir un montón de nombres ahí en lo que es la zona de... Pero sí, eso lo que decís vos se repite y se repite. No, muy buena tu exposición, muy interesantísima. gracias, Muy Yuri. buena, muy buena. Fernando, es muy Sí. interesante la charla, como siempre. Una preguntita, solo, este comandante Vivo, ¿qué se supo de él? ¿Sobrevivió a la guerra? Porque su colección sobrevivió, pero ¿se sabe de algo de él? ¿O fue condenado? ¿Qué pasó? Pero lo interesante es que la colección haya sobrevivido y eso que mencionas que seguramente el sobre lo hicieron o él pidió que le hicieran el sobre, a lo mejor sí, ¿verdad? No iba a desaprovechar esa oportunidad, pero ¿se sabe de él? ¿Qué ocurrió? No tengo bien claro, sé que eso el detalle que exacto te lo debo bien. Sé que después de la guerra estuvo internado, ¿no? En los campos de desnazificación, como muchos otros. Ujú, Creo que estuvo en el campo de internado de Dachau, si no me falla la memoria, que ujú, fue el ex campo de concentración que se reabrió como campo de internación de criminales de guerra. ujú. Así que sé que estuvo allí. Luego le he perdido el rastro, tengo que fijarme, no te quiero mentir, pero seguramente fue juzgado y algo más. No, te debo detalles, ahí no me acuerdo bien qué sucedió con él. Sé que había estado internado en ese campo durante su desnazificación. Luego no me acuerdo exacto qué pasó con él. Me voy a fijar y te respondo. Ok, gracias. Sí, porque lo interesante también es que la colección de él haya sobrevivido y tengamos esas piezas hasta el día de hoy. Sí, sí. Sí. Por eso digo que seguramente esas piezas, este, son armadas. Ujú. El tipo, eh, como cualquier filatrista, vio la oportunidad, hasta me imagino, dijo, y le preguntaron, ¿podemos fabricar sellos? El tipo dijo, sí, ¿cómo no? El tipo ya se había imaginado guardándoselos en su colección. A lo mejor también está metido en el negocio del sello, pero quién sabe. No, posiblemente.
Pero bueno, Sí, fíjate que estuvo solo un par de semanas. Entonces, sí, claro, el tipo se armó lo que quería, por consiguió los eso. instrumentos. Bueno, ahora jódanse, ¿no? Ahora, ahora le bajo la persiana. Interesante. Porque pasó eso, es decir, tuvieron 2 semanas que, si uno lo piensa, es ridículo, porque Ujú, ¿qué sentido tenía que lo autorizaran y que a las 2 semanas lo cancelaran? Era una ujú, tontería. ujú. Pero bueno, desde el punto de vista filatélico, Creo escasez. sí, sí, creo que así se consiguió la pieza, llenó sus hojas de álbum y bueno, no sé. Por eso digo, seguramente esas piezas son armadas, porque Ujú, no necesitaban escribirle la carta a él, se juntaban, se veían a diario, digamos, se veían ujú, con frecuencia, tenían reunión entre las administraciones, así que no tenía sentido mandarle esa carta a él. O sea, así que ujú. seguramente ahí le picó el filatelista más que el administrador por un segundo y se armó la pieza y se la guardó. Ok, Siempre listo. que salen estas Gracias. experiencias me acuerdo de Don Cosme Hinojosa. Sí, sí, no, los filatelistas nunca no son ni lentos ni perezosos, ¿no? Sí, O sea, muy creativo. cualquier Ujú, circunstancia, por más mala que sea, sí, ujú. Así es. Gracias. Bueno, no por Miguel, nada. Bueno, muy bueno, Fernando, la verdad que muy interesante y cosas que uno Gracias, no conoce de filatelia y que a su vez tienen gran importancia histórica, así que la verdad que la disfruté mucho la gracias. Me alegro. presentación. Una preguntita, evidentemente los sellos, más allá de que si se usaron o no se usaron alguna vez genuinamente, tienen un tufillo, digamos, de uso filatélico, ¿no? Seguramente esa era parte de la intención. Pero me gustaría saber, ¿son difíciles de conseguir los sellos nuevos? Veo que hay planchas incluso. ¿Son difíciles? ¿Son caros? ¿Cómo es el mercado de este? Sí, bueno, por ejemplo, de las series que vimos del Ghetto de Lodz, la segunda serie quedan 3 valores. Por ejemplo, esa, por ahí la serie completa, así esa sin dentar, nueva, que es por ahí lo más común de todo lo que vimos hoy, ronda los 300 euros más o menos. Ah, bastante. Después, los primeros 2 valores, no, creo que esos 2 primeros valores también se pueden conseguir por ahí la serie completa de valor por 150 200 creo que eso sería algo menos. Mm, Después, por ejemplo, un momento mostré los dentados, que son menos usuales, esos ya son más caros, capaz que salen 500 o más. Las planchas ya valen varios miles de euros. Vos pensás que una sola serie de 3 vale 300 euros. Bueno, las planchas completas, creo que hace, no sé, 5 o 6 años, no me acuerdo cuándo fue, vi en algún remate que vendían las 3 planchas y no sé si no se vendía como en 7.000, 8.000 euros, algo así. No recuerdo exacto, pero me parece que rondaba por ahí. claro, Y después, bueno, algunos ensayos y eso, también por ahí pasa que no aparecen seguido, ¿no? Y tienen que estar certificadas y todo, pero también rondan por ahí algunos cientos de euros cada uno. No sé qué pasaría si de repente saliera esa carta que estaba armada para Vivo, ¿qué pasaría? Porque si bien seguramente es armada todo, alguien que coleccione eso querría tal vez tener eso, que posiblemente es casi, creo que hay 3, 4 cartas nomás así armadas conocidas. Entonces, si alguien colisionara o quisiera armar algo de eso, de seguro le gustaría esa carta y se pelearía sin lugar a dudas, sea filatélico o no. mm, Porque si querés mostrar ese uso en carta, es eso o eso, o sea, punto. está bien. Sí, sí, bueno, muchas gracias. No, por nada. Manuel, Gracias. Solamente una pregunta, pues como siempre muy interesante todo eso. Supongo que habrá muchísimas falsificaciones, ¿o no? Uf, sí, 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 sí. Por eso lo que mencioné ahí a mitad de la charla, de que estas cosas siempre certificadas, nunca compradas así al azar, no las vas a encontrar así nomás en eBay. A veces aparecen algunas buenas que están certificadas, lo que más se ven es esa que dije, esa segunda serie de 3 valores del gueto de Lodz, es lo que por ahí más comúnmente se ve, que por ahí a veces alguna vez la he visto en eBay, pero usualmente más en casas de remate más grandes, ¿no? Y entonces algunas ves que la venden certificadas, todo y es confiable, pero si no está certificada, mejor seguir de largo. A claro. veces yo la he visto en eBay algunas que está la serie y arranca a 1 euro, la típica, y vos ves que y no están certificadas ni nada, y vos gente que se va matando, y yo,
Y digo, esto, pero no tienen ninguna certeza. Entonces, siempre la gente pica, ¿viste? No, así que no, eso siempre es certificado. Sobre todo la Ya, de y, Víctor Varsovia, ya, que se ya, conocen muy pocas series. y aún las certificadas, pues le queda a uno la duda, si no es un gran Sí. conocedor, quién es el que certifica, ¿no? Bueno, sí, es que sí, tristemente lo que pasa es eso, que es decir, más que conseguir las certificadas no podés. La única alternativa que te queda es que vos te hagas el experto. Claro, Entonces, que vos te consigas mucho material, bueno, falso, lo que sea todo, y te hagas el experto y eso. Pero lograr eso también requiere invertir, ¿no? Unos billetes importantes, ¿no? claro. Para lograr llegar uno mismo a ese punto. Pero si no, como te digo, no te queda otra más que confiar en el certificado. Es decir, ¿qué alternativa hay? O sea, si uno no es uno mismo el experto, y hay que confiar en el certificado, o recertificar, ver a alguien más que avale que algo que ya está certificado efectivamente sea bueno, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muy amable, muy Por- interesante. Gracias. No habiendo ninguna otra mano en alto por ahí con tema muy interesante, Fernando, gracias por mostrarnos esta parte y por Gracias a toda la ustedes. serie de cosas que has puesto, porque el próximo domingo hablamos de otra cosa. Entonces, con eso nos quedamos hasta el día de mañana.